Oigan, y otra cosa, así en paréntesis, no logro tener la lista de ustedes. Nadie me ha dado y aquí busco en la plataforma. Si alguien tiene la lista de alumnos, pasaráme, por favor. No aparece su lista de alumnos. O sea, no. Bueno, ya. Entonces, eso les digo, ¿no? O sea, es interesantísimo entender los procesos de la región, porque dices, qué bestia, o sea, nuestras élites nunca tuvieron ese amor, ese cariño por sus propios países, ¿no? Entonces, el Plan Colombia es un gran ejemplo, Nicolás. Sí, me parece genial que te decidas por estudiar Colombia. Es un país muy interesante para entender el desarrollo de la región. Y hay un libro que te va a gustar, que yo creo que tengo aquí ese libro, pero bueno, lo bueno es que lo tengo también en PDF, que se llama Los estados del país, los estados del país, dando cuenta que Colombia no es un estado, sino es un conjunto de mini estaditos, ¿no es cierto? Y cada uno con su élite regional. Sí, como las élites regionales, ¿te das cuenta, Aaron? Porque esto estamos viendo en Ecuador, pero te das cuenta que la lógica que vivimos en Ecuador también se vive a nivel regional, ¿no? Las élites del país. Voy a ver si te consigo el libro, Nicolás, y si no te lo mando. Pero bueno, eso me Gracias, gusta, profe. que vayamos viendo cómo vamos, a qué países tenemos. Entonces aquí ya le puse a Ale Chile, perfecto. Profe, igual a WhatsApp ya le pasé la lista de participantes de esta clase por el grupo. Perfecto, muchas gracias. ¿Y cómo entraste a esto? En la parte izquierda del portal hay como unos muñequitos y en el tercero, no, en el segundo, donde hay unos dos, como dos cabezas, ahí dice participantes y ahí está la lista. ¿Pero es participantes, o sea, los que están o es todos los que estamos? O sea, solo Los los que que estamos deberíamos aquí. tomar el curso, todos los que Ah, deberíamos tomar el curso. en el mismo curso, ¿no? Donde dice Ecuador. Ajá. Ya te metiste al curso, perfecto. Ya. Política latinoamericana. Muy bien. Bueno, entonces, perfecto. Me parece genial, Nicolás, que vayamos con Colombia, un gran país. Entonces, ven, así en función de los países, yo ya voy a meter las lecturas. Vamos, Joseph, ¿qué país decidiste? Yo elegí la Argentina porque no entiendo, o sea, me gustaría cachar muchas más cosas que pasan ahí, como, o sea, realmente el conflicto que, bueno, un poco más antes sería la situación que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, los nazis huyendo allá, nazis muy bien educados, con mucho dinero, militares, científicos, médicos, un poco Muy entender bien esto educados. muy superficialmente, Sabían matar muy bien. Exacto, Joseph. muy, ¿cómo sería? No sé, pero recibieron mucha educación, pero no buena, es esa otra. Y también quisiera un poco entender, no entendernos, sino cómo la, por decir nativos argentinos tienen un conflicto bastante marcado con los ingleses, obviamente por la guerra de las Malvinas y todo eso, pero hay realmente un odio ahí, una confrontación de Argentina e Inglaterra en todo. Y bueno, Mm. un poco con el fútbol, pero eso es otra cosa. Entonces me gustaría entender un poco eso, un poco cómo entró el plan Cóndor con Argentina, Chile y Brasil, como Chile y Argentina durante las dictaduras, Argentina fue un nacionalista, pues Chile tuvo que irse por su lado. Antes yo entendía que Chile se iba por la carretera de Argentina hasta la parte de abajo del sur, pero tuvo que hacer su propia carretera porque eran nacionalistas los argentinos, entonces como que cero, aparte de las dictaduras, así que no se colaboraban. Entonces eso, entender un chance eso y el poder que tienen los partidos políticos. Hay mucho poder ahí. Son muchos de regidos, o sea, como que son de full de camisetas esos manes. O sea, a ¿Por ver, qué de camisetas? No entiendo. por hay un nombre de un presidente que hubo y sigue hasta ahora ese partido, pero no se me viene ahorita a la mente. El peronismo, amigo. Tú sabes, bro. Sí, el peronismo. Claro, Eso se me ya. viene a la mente que es bastante marcado y sigue, y ha pasado mucho tiempo. Y luego todo eso. Entonces, por ese lado quisiera entenderle más a Argentina. Ah, y si me puede dar un comentario, profe, de lo que dije de la Segunda Guerra Mundial y los nazis, porque no entiendo realmente. O sea, ¿por qué fueron allá? ¿Por qué eligieron Argentina? ¿Qué hicieron al llegar allá? Porque ya había migración, porque ya había migración europea
importante. Entonces, cuando ellos salen, ¿no es cierto?, huyen de la época del nazismo, fue mucho más fácil integrarse a países que ya tenían este tipo de migración. Incluso estos gobiernos militares que ya habían en el momento, pues los acogieron rápidamente. ¿Sí? Entonces hay bases nazistas en Argentina, en el Uruguay, en Chile. Muchos de los militares que acompañaron a Pinochet en el golpe de Estado venían de una, vamos a decir, de esta formación alemana de los militares, ¿no? Importante, muy bien. Bueno, en el caso argentino es genial que también toques el tema porque por este fenómeno que tú dices, ¿no? Cómo estos populismos tempranos que vive América Latina logran también consolidar un modelo estatal, ¿no? Entonces, ¿por qué el peronismo es tan querido? O sea, eso sería interesante que te preguntes, ¿qué pasó con el peronismo? ¿Sí? ¿Y cómo te construye un ideal de país? ¿Y quién era Perón? ¿Cierto? ¿Quién era Perón? A ver, rapidísimo. ¿Mm? Pues un presidente. Sí, 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 pero ¿qué significó Perón? ¿Mm? Era populista, profe, y supongo yo que en ese sentido tenía mucho apego con las clases más populares. No, principalmente era un militar, ¿sí? Era el general Perón, ¿sí? Entonces ahí es lo que conectamos, Aarón, porque contigo estamos viendo eso, o sea, cómo las fuerzas nacionalistas, Aarón, lo que veíamos ahorita en Ecuador, o sea, cómo el poder nacionalista son los únicos que lograron establecer las bases del Estado latinoamericano. O sea, los militares son los únicos que lograron establecer una base nacional, porque lo otro eran las élites regionales. O sea, por eso vemos un país como Colombia que nunca pudo establecerse como una lógica nacional, porque eran sus poderes regionales y sigue siendo así, ¿no? O sea, sigue siendo eso, o sea, Uribe es eso, obedece a unos poderes regionales, ¿sí? El Partido Social Cristiano en nuestro país obedece a un poder regional, no es una visión nacional de país. Lazo, ¿a quién representa? Representa a la banca de este país, pero son los líderes políticos. No hay una visión nacional en el Ecuador. ¿Sí? En Bolivia surgió algo muy parecido. En general, América Latina tiene una deficiencia de Estado. Y los países que lograron construir estados fuertes fue porque los militares lograron apoderarse rápidamente de esas estructuras. Es lo que veíamos, Aaron, ¿te acuerdas? Un poquito, sí, para ir asentando la misma idea. ¿Sí? Entonces, ¿qué países lograron tener estos grandes, más que grandes, largos periodos de presencia militar? Principalmente México. ¿Sí? Y a partir de la presencia militar de México, lograron construir un partido político estatal y dijeron, aquí no soltamos el poder ni locos, nos mataremos entre nosotros, pero aquí no soltamos el poder. ¿Sí? Y el PRI, el Partido Revolucionario Institucional Mexicano, duró 70 años en el poder. 70 años. Entonces, bien o mal, quienes construyeron las instituciones estatales, la educación, la salud, las grandes carreteras, nacionalizaron el petróleo, nacionalizaron el gas, que también nacionalizaron las minas, ¿sí? Fueron los militares. En el Ecuador, cuando los militares intentaron un proceso similar, rápidamente los guayaquileños y los serranos dijeron, no, 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 no. Aquí nos unimos de que no queremos militares y como era el periodo donde había crisis de las dictaduras del Cono Sur, nuestros militares que sí tenían, por ejemplo, Bombita, ¿cómo le decían a Bombita? No, más bien, el general Rodríguez Lara le decían Bombita, ¿verdad? Pero el general Rodríguez Lara tenía toda una visión nacionalista del proceso ecuatoriano, ¿no? Entonces, más bien eran como militares con un corte, sí, con un corte nacionalista para la época totalmente progresista. ¿Cuáles eran una de las claves, Aarón? ¿Qué fue una de las claves que lograron los militares ecuatorianos? ¿Ya lo vi? Bueno, me parece que con lo que usted acaba de decir y lo que vimos en la clase fue que le quitó ese poder a la oligarquía regional, que ha sido la oligarquía
a través de los años para ellos, de alguna manera, ser el nuevo poder, no sé si oligárquico, pero de todas maneras, con esta construcción de un plan nacional, era un poder con menores tintes regionalistas, profe. Total, total, eso está muy bien, pero ya no son, ojo, Aarón, no son un poder oligárquico. Acuérdense, para que sea un poder oligárquico, tiene que haber la conjunción del poder económico y político. Por eso les llamamos oligarquías, ¿sí? Los militares no son una oligarquía, no detentan a la vez un poder. Puede ser ya después que detentan a la vez, pero como tal, son poderes estatales, o sea, son poderes que se hacen en el Estado, Aarón. Esa es la diferencia que estamos viendo, ¿no? Que realmente lo que hace el poder militar es irse en contra de esos poderes oligárquicos. Sin duda se convierten en un nuevo poder, pero ya es con otra lógica, ¿no? Como tú dices, limando o limitando los poderes regionales y constituyéndose como el poder nacional. Y uno de los puntos claves, Aarón, esto ya sabes tú, es el tema de los impuestos. ¿Quiénes empiezan a cobrar impuestos en América Latina y ordenar las finanzas? Son los militares. Porque claro, las élites económicas no les va a interesar un Estado que te logre cobrar las rentas, ¿no? Entonces, si tienes un Estado débil, mejor para ellos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes empiezan a articular con fuerza los sistemas de tributación? Fue en la época militar. ¿Sí, Aaron? ¿Te acuerdas de eso? Ojo con Sí, eso, sí, profe. debes tener vos más clarito que los chicos. Pero, profe, una pregunta. Eh, Hemos visto que en el Ecuador, en su clase, sobre todo, eh, el poder militar representaba a la clase popular, ¿verdad? Porque, como usted bien decía, todos tenemos en nuestra familia a algún funcionario público perteneciente al Estado, que generalmente no son las clases sociales más altas. En relación a esto, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Brasil, igual cuando hubo una instauración del poder militar, ¿estos militares pertenecían a las clases sociales populares o en estos países los militares tenían otro estatus social? Verás, más que clases populares, vamos a decir que eran sectores que no pertenecían a estas burguesías tradicionales o a estos terratenientes. En el caso argentino, chileno y uruguayo, a diferencia de los militares ecuatorianos, los bolivianos, los peruanos, ¿no es cierto? Donde nuestra connotación, nuestros militares incluso, mm, pues claro que es una connotación totalmente popular e indígena, ¿sí? ¿Qué pasaba en Argentina, en Chile y en Uruguay? Era que las nuevas migraciones que fueron a estos países no tenían cómo anclarse a los poderes tradicionales. Y la única forma que tuvieron para mantener un poder fue anclándose al Estado, ¿sí? Entonces los nuevos migrantes, por ejemplo en Argentina, en Chile, pues fueron las élites militares. Si todos ustedes vean todos los apellidos de los grandes generales chilenos, todos son apellidos de apellidos alemanes, apellidos, bueno, apellidos, no son apellidos españoles necesariamente, ¿no? Ah, eso es por eso es lo que les hacía referencia al libro de las élites del poder en México, porque él hace una secuencia del tema de los apellidos, ¿no? Y cómo puedes hacer un seguimiento también de las élites y de los enlaces elitistas, ¿no es cierto? Siguiendo los apellidos, ¿sí? Gracias, profe Vera. Sí, muy bien la pregunta, Aaron. Entonces, claro, el poder estatal, y eso es lo que vamos a ver, tiene mucha, o sea, no se podría entender sin la presencia militar. Entonces, cuando Joseph dice, bueno, yo quiero estudiar a la Argentina, no vamos a Argentina, lo que fue Argentina, y por eso la fuerza que ha tenido Perón, y si ven que los Kirchner, por ejemplo, ¿sobre qué figura se montan el kirchnerismo? Sobre el peronismo. Sigue siendo esta tradición peronista, populista, la que da sentido político a las clases populares. Y sobre eso se montó Kirchner y ahora también, bueno, lo que fue el periodo de Cristina Kirchner o de Profe Cristina Vero, Fernández.
Y ahora es el nuevo presidente también, ¿no? Es como la élite económica tradicional, la burguesía argentina, nunca logró anclar un proyecto exitoso. ¿Sí? Las reformas neoliberales en la Argentina fueron también brutales. Lo mismo que nosotros vivimos en el 99, Joseph. Ellos vivieron también con la convertibilidad de la economía, lo que se conoció como el corralito bancario en Argentina. Sí, eso tienes que meterte a ver eso. Vamos a ver Profe, algunas una cosas. cosa. También entendía que los gobernantes, o sea, son las provincias de Argentina y son los gobernantes, como los alcaldes, así. Pero tienen bastante poder. Entonces, también es como que Buenos Aires es Buenos Aires. Entonces, recuerdo que había como que igual una disputa porque de alguna manera, no sé en qué momento fue, pero Hernán de la Rúa, gobernante de Buenos Aires, se había escapado con dinero. Así como, entonces yo lo relaciono un poco con Lucio Gutiérrez, porque se fue en un helicóptero. Entonces, no sé, también habría ahí mucho poder, como usted dice, por diferentes estados, provincias, dentro del mismo país. Entonces, creo que también se ve mucho esto en, como usted dijo, confirmando en la Argentina. Claro, sí, sí, habrá que ver, ¿no? Argentina tiene un fenómeno que tienen muy pocos países, que es hacer de los puertos principales las capitales. Entonces, por eso Buenos Aires o los bonaerenses, ¿no es cierto?, se sienten como muy orgullosos, ¿no? Entonces, imagínense, es como que si Guayaquil fuera la capital del país, ¿no? Pues imagínense, nosotros quedaríamos totalmente eliminados, porque un poder que ya detente el poder económico, imagínense que a la vez detente el poder político. Imagínense a los guayaquileños con poder político así de fuerte, o sea, a la vez que son la capital económica, también la capital política. Prácticamente el Ecuador desaparecería en función de esa ciudad, que es lo que le pasó al Perú. Todo está en función de Lima, todo, todo. O sea, para entender el Perú tienes que entender Lima. Lima es a la vez que es la capital económica, también la capital política. Y en la Argentina pasó algo similar, ¿no? Un puerto tan importante como el puerto en Buenos Aires, pues también le hicieron la capital política. Por eso los cordobeses, ¿no es cierto? Córdoba tiene una pugna ahí con los bonaerenses, porque dicen, estos tienen todo, ¿no? Entonces, quizás para sopesar, podían haber hecho la capital en otro lado, pero no la hicieron. Creo que Córdoba en algún momento fue capital también. Hubo una lucha interna ahí con los cordobeses. Habrá que ver ese tema, Joseph. Pero muy bien, muy bien. Chévere que escojas Argentina, porque así vamos a poder abordar eh, como distintas lógicas de cómo se instauraron los poderes en la región. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ¿ya estás, Aarón? ¿Ya me dijiste tu país o no? Sí, le dije, profe Vero, era Costa Rica. Ah, sí, es cierto, ¿no? Qué mal está, profe, ¿cómo me olvido? Pues nuestra Suiza de América, es cierto. Ya, ya, déjame poner aquí. Es que estaba buscando la lista de alumnos y no. Ya, aquí te pongo, ¿no? Costa Rica. Perfecto. A ver, vamos con Fabián. ¿Qué país tienes, Fabián? Los chicos sin rostro. A ver, Sí, profe. puedo ver. ¿Qué pasa con los Yo demás? Se me escaparon, ¿eh? voy Porque ahora a escoger Bolivia. genial, Bolivia es genial. Bueno, ahí te va a ayudar un montón mi tesis, ¿no? Porque, ay, a vos Profe, también, Nicolás, pero porque, yo ya había escogido Bolivia también. Ya te gané, brother. Y exacto. yo ya puse en el chat, man. Muy tarde. No, mija, yo puse después de Costa Rica, de hecho. El To- caballero to- puso en el chat. todos en palabra. Claro, Mija. ¿ves? ¿No? Yo Aquí la puse, ahí está la Constitución. hora, dice 10:22, dice clarito, después de la Niki. Pero fíjate que me digan, por eso les digo, ¿quién más? ¿Quién más? Profe, y usted también leyó, profe, dijo Bolivia también. Usted también leyó, profe. Chuta, ya no Ahí me sí, acuerdo. ya nada, ya está por escrito. Bueno, decídanse ahí los dos, vean quién va. Ya, Vamos con bueno, yo no Jason escojo y Fabi, Bolivia. ahí hagan ustedes. Escojo Paraguay. ¿Vas a escoger Paraguay, Fabián? Sí, voy a escoger Paraguay. Ya, y Jason, Bolivia, perfecto. Bueno, Paraguay es también genial, Fabián, ¿eh? Es un país
del que sabemos muy poco los latinoamericanos. Casi no fue un país que se abrió al desarrollo de la región, porque es uno de los países que más sufrió la arremetida, eh, vamos a decir, la arremetida de todas las élites regionales, ¿no? O sea, el Paraguay, acuérdense, vivió la guerra de la Triple Alianza. Imagínense, 3 países se unieron para prácticamente acabar el Paraguay, ¿sí? Esto tienes que investigar, Fabi, es un lindo país, tienes que revisarte la guerra de la Triple Alianza. Imagínense, se unen los brasileños, los argentinos y los uruguayos en contra del Paraguay. ¿Por qué? Uno decía, ¿y por qué Paraguay? Porque el Paraguay, a diferencia de todos los países latinoamericanos, ¿sí? Cuando la Iglesia Católica, cuando los jesuitas llegaron a tener problemas con la corona española y son expulsados de la corona española, ¿sí? Esto más o menos a la par de que empezaron las conquistas en América Latina, les expulsan a los jesuitas, acuérdense, son expulsados, porque los jesuitas era una corriente religiosa mucho más de avanzada, que criticaba a la corrupción que tenía la iglesia, ¿no? Que sigue teniendo, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa con los, casi como castigo a los jesuitas? Les mandaron, les dijeron, se van al Paraguay, ahí ya con los indios que son ahí, los indios con los guaraníes. Entonces les mandan a las colonias de jesuitas a que estén en el Paraguay como castigo, y hay que sea el reducto de estos curas que no se acoplan al régimen de la iglesia. Y lo que pasa en el Paraguay, a diferencia de la conquista en otros países latinoamericanos, es que estas misiones religiosas respetan la lógica local a la lógica indígena de los paraguayos. Por eso, ¡ay, qué susto! ¿Por qué está así? No me gusta que suene mi celular. Ya. Entonces, imagínense, en el único país en toda América Latina, ¿sí?, que tiene como lengua oficial y que la gente habla el guaraní, ¿sí?, el único país que tiene ese respeto por su cultura es Paraguay. Todo paraguayo habla guaraní, todo paraguayo, ¿sí? Su idioma oficial es el guaraní y también el español. Entonces imagínense en qué proceso para hermoso que vivieron los paraguayos, donde respetaron la cultura local, ¿sí? Donde respetaron, bueno, no local, la cultura originaria, la cultura nativa de los paraguayos. Y la conquista no fue una conquista, como ellos dicen, fue un relacionamiento cultural. Entonces, Fabián es un país bellísimo. Entonces, esta forma de no opresión al otro logró que los paraguayos tengan una visión en el comercio, mucho más adelantada que los otros latinoamericanos. Entonces, imagínense, ya en el siglo XIX, los paraguayos ya tenían el primer ferrocarril que llega a América Latina es en Paraguay, el primer ferrocarril. Tenían contacto con los ingleses directo, o sea, se pasaron los españoles, o sea, estos ya no hacían negocios ni con Estados Unidos, no, directamente con los ingleses. O sea, fue una sociedad muy desarrollada Paraguay, a diferencia de los vecinos. Entonces, la envidia un poco y también, los paraguayos nos van a ganar todo en ese momento, la industria de los telares, la industria de los... ¿Qué más exportaban ellos? Bueno, minerales, o sea, ya exportaban varias cosas, o sea, hubo un desarrollo en Paraguay mucho mayor a lo que había en la región, y por eso le hacen la guerra a Paraguay. Y destruyen, o sea, prácticamente el Paraguay quedó, la población masculina de Paraguay quedó reducida a nada. Por eso es que es muy común que en Paraguay una mujer tenga entre 2 o 3 parejas. O sea, era una política de Estado, así que tocará hacer política de Estado, decían, no, pues tocará con 1, 2, 3 para que crezca la población paraguaya, pero literalmente fue así. Pero ojo, en Paraguay, chicas, en Paraguay, y eso por hacer un favor al crecimiento de la población. Claro, porque prácticamente desaparecieron los hombres, ¿no? Es interesante entender eso en los paraguayos.
Entonces no era tan mal visto, ¿no? Que una mujer, pues, o que, ¿me entienden? Que, o sea, sí, una mujer podía tener, o sea, empezaron a tener hijos, muchos hijos, pero porque no había prácticamente hombres, no había prácticamente hombres en el Paraguay. Eliminaron, incluso en la guerra de la Triple Alianza, hay historias súper fuertes porque habían niños, imagínense, niños que mandaban a la guerra, niños, porque ya no habían hombres, los mataron. Fue muy, muy, muy ruda esa guerra, Fabián, ¿no? Entonces vamos a estudiar un poquito la guerra de la Triple Alianza con el Paraguay y vamos a entender por qué después de la guerra es un país que se cierra totalmente. Se cierra América Latina. O sea, de Paraguay no se sabe casi nada por décadas, ¿sí? Es recién apenas será unos 20 años que Paraguay vuelve a entrar en la lógica latinoamericana, pero por muchos años se cerró Paraguay. Y bueno, también esa cerrazón de Paraguay hizo que se convierta en un país muy atrasado, siendo que era la punta del desarrollismo, vamos a decir, en América Latina en el siglo XIX, se volvió prácticamente una de las colas en el desarrollo porque se cerró. O sea, la historia del Paraguay fue, y tenía cada loco también después de presidente. Hubo un presidente, ¿cómo era este? Que como política de Estado mató a todos los perros. Dijo, Paraguay no debe tener perros, me caen mal. ¿Ya? Y mató a todos los perros en Paraguay. O sea, no había un perro en ese país. Imagínense. ¿No? O sea, cosas así, o sea, ya tenías cada loco ahí, ¿no? Entonces, por eso les digo, incluso esta lógica de que un hombre podía tener varias mujeres era así, no mujeres, hombres, no. Un hombre podía tener precisamente porque como no había pues muchos hombres, entonces pues las mujeres tenían que acoplarse en compartir un poquito, ¿verdad? En pro de la nación, obviamente, pero bueno. Entonces, así pasa. No sé si se acuerdan del presidente Lugo. ¿Se acuerdan de este cura que fue presidente del Paraguay? ¿Te acuerdas, Fabián? Tú que vas a estudiar Paraguay. ¿De qué, profe? De Fernando Lugo. Fernando Lugo fue uno de los presidentes Ah, que también se alió dentro de esta lógica progresista, fue el primer presidente, fue un cura, fue un sacerdote. Entonces imagínense, miren la lógica, ¿no? Cómo mientras en Venezuela fue un militar, bueno, estaban también los kirchneristas, ¿no es cierto?, que también venían de una lógica, pero interesante que sea un sacerdote en el Paraguay el que tenga esta visión más progresista. Claro, porque la iglesia paraguaya viene de una corriente totalmente progresista. Y es gracias a la presencia de los jesuitas en el Paraguay que prácticamente ese país no perdió su identidad. A diferencia de nosotros, o sea, ¿quién de ustedes habla quichua? Estoy seguro que ninguno. Es más, si hablarían, se avergonzarían, ¿no? Y no dirían yo. O sea, totalmente, o sea, una destrucción de la lógica nacional. Imagínense. O sea, es que digo, cuando uno se pone a pensar un poquito, dices, qué brutal, o sea, qué brutal que desde el Estado no podamos valorar a nuestra cultura, o sea, que desde el Estado hayamos eliminado la posibilidad de integrar a una cultura tan valiosa, porque es el origen de estos pueblos, de toda nuestra visión como latinoamericanos, porque no somos españoles, ¿no? Y desde el Estado no haber hecho políticas para integrar al mundo indígena a nuestra cultura mestiza. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la católica, ¿no es cierto? Tenías que aprobar un idioma y en esa época, en mi época, no era obligatorio el inglés. Entonces yo era peleada con los gringos, no voy a estudiar inglés jamás. Y me metí a estudiar quichua. Entonces dije, bueno, voy a aprender a estudiar quichua. Y dije, claro, tuve pocos niveles de quichua, ¿no? Pero dije, es que este país no va a cambiar hasta que la gente no entendamos a la cultura indígena. ¿Y cómo es la mejor forma para entender otro mundo? Aprendiendo su idioma, aprendiendo el idioma. Y solo hasta que empecé a estudiar quichua pude entender, es que es lindísimo, chicos, o sea, no sé mucho quichua, pero sí entendí, por ejemplo, cómo nuestra cabeza, aunque hablamos español, nuestra estructura mental sigue pensando en quichua. Si han oído eso que decimos, darásme viendo,
Eso, vas a España y dices, darásme viendo, ¿qué también será? Darásme viendo que ya vuelvo comiendo. O darásme viendo que, o sea, somos los únicos latinoamericanos, nosotros, también creo que que hablamos full en verbos, ¿no? Usamos un montón de verbos, ¿no? Darásme viendo que ya vuelvo comiendo, el darásme. Es totalmente quichua. Es una estructura quichua. Entonces, aunque hablamos español, ¿sí? Nuestra estructura mental aún sigue siendo quichua. Porque maternamente, ¿sí? Los latinoamericanos tenemos una raza indígena que nos dio de amamantar, ¿no es cierto? Aunque vinieron los españoles, pero quien amamantó a la cultura mestiza siguió siendo la cultura indígena. En la comida, en el lenguaje, en las formas de interactuar, ¿no es cierto? Seguimos siendo indígenas, pero totalmente negado, ¿no? Esa parte la negamos. Pero no la puedes negar tanto, incluso en el mismo idioma. ¿Sí? Mucho de lo que hablamos, aunque lo hablemos con palabras españolas, lo hablamos en quichua. Y ese era el problema que tenían nuestros migrantes. ¿Se acuerdan que les dije que estuve un tiempo en España, ¿no? Trabajando con los migrantes? Entonces me decían los españoles, sus amigos, dices que ustedes los ecuatorianos hablan muy raro, decían, no se les entiende. O sea, hablamos español, pero a veces no se nos entiende, ¿no? Como también nosotros, cuando vamos a España, cuando ya un español empieza a hablar muy rápido, le agarras palabras, pero no le agarras toda la secuencia que está diciendo, porque no es la misma estructura que nosotros tenemos. Aunque le pongas palabras españolas, la estructura del lenguaje es diferente. Qué genial, ¿no? Entonces eso lo aprendí, claro, cuando empecé a estudiar un poco de quichua. Entonces también entendí por qué el quichua se llama quichua en el Ecuador y por qué se llama quechua en el Perú. ¿Alguien sabe por qué nosotros le llamamos quichua y ellos quechua? ¿O a alguien se le ocurre esta diferencia? Porque en Perú, o sea, nosotros aquí se tiende a hablar con la I, o el quichua se tiende a hablar con la I y ellos con la E, por eso es quichua y quechua. Caliente, caliente, Nicolás. Más o menos, muy bien. Cuando llegan los españoles, ¿qué había ocurrido en el Tahuantinsuyo? Sí saben lo que es el Tahuantinsuyo, ¿verdad? No me va a tocar explicarles también el Tahuantinsuyo. Sí saben, ¿no? ¿Ale? ¿Sí sabe lo que es el Tahuantinsuyo, verdad? Ah, ya. Ok. Y los otros que no me prenden la cámara, yo no sé cómo le voy a hacer con ustedes. Aquí le estoy dando la clase a la Ale, al Nico y al Aarón, nadie más. Prendan la cámara, chicos. Está interesante la clase. Bueno, entonces verán, cuando llegan los españoles, acabábamos de vivir otro proceso de conquista, ¿sí? O sea, no pasaban ni 50 años de que los incas, ¿no es cierto?, habían también conquistado muchos pueblos, muchas regiones para armar el gran Tahuantinsuyo. Acuérdense, cuando llegan los españoles, hace muy poco tiempo Atahualpa había asumido vamos a decir, el control del Tahuantinsuyo como el gran inca, peleándose con uno de sus hermanos, Huáscar, y recién había acabado con la guerra entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Bueno, entonces recién se estaba instaurando este nuevo periodo. ¿Y qué pasó previamente? ¿No? Cuando el incario, o sea, los incas llegan a la parte norte, lo que ahora sería el Ecuador, una conquista brutal, o sea, eran unos sanguinarios. A los cañaris, prácticamente, lo que hoy sería Cuenca, Cañar, toda esa parte, pues o sea, fueron enfrentamientos sangrientos. Cuando van subiendo y se encuentran con los chiris, aquí había un matriarcado. Imagínense, no había o sea, se encuentran con un matriarcado y en ese tiempo la princesa o la reina que estaba en ese momento, que era la reina Toa, según esto los historiadores pueden haber, pero dicen, no, aquí no nos vengan a matar a nadie. ¿Quieres nuestras tierras? Perfecto. Aquí nos casamos, dicen, ¿no? Imagínense qué progresista esta reina que teníamos, ¿no? Entonces se casa con el Inca, con Huayna Cápac en esa época. Entonces hubo un matrimonio, o sea, hubo una conquista, pero una conquista como un matrimonio acordado, ¿no?
Entonces, toda la parte norte de lo que sería el Ecuador hace parte del Tahuantinsuyo, pero es a través de un acuerdo matrimonial. Esto hace que se respete muchísimo la lógica del norte, ¿no es cierto? Y no haya violencia, si no haya esta crudeza con la que se conquistó la parte sur del Ecuador o la que se conquistó la parte sur, ¿qué sería? Suroeste de Bolivia, ¿no? Sí, suroeste de Bolivia, ¿no? Que también la mitad de Bolivia es quechua y la otra mitad es aymara. Acuérdense, en Bolivia hay estas dos, no, los incas no conquistaron todo Bolivia. Pero bueno, entonces cuando están en ese momento, se decide que la parte norte del Tahuantinsuyo, o sea, lo que somos nosotros del Ecuador, va a ser como una capital cultural. Acuérdese, en las grandes escuelas de pintura, de escultura, la gran escuela quiteña, ¿se acuerdan? Sí han de haber estudiado la gran escuela quiteña de escultura. ¿Por qué estaba en Quito? Y no en Lima, y no en el Perú. Porque desde mucho más antes, desde la época del Incario, se decide que la parte norte, lo que fue el reino de los Quitus, era la parte cultural. Y hubo una decisión de Estado de dulcificar el idioma, Nicolás. Y para dulcificar el idioma quechua, eliminan en el quichua, ¿no es cierto?, en el idioma que se hablaba en el norte, eliminan la E y eliminan la O. Entonces el quichua que hablan los ecuatorianos no tiene ni la E ni la O. Entonces es un idioma mucho más dulce. Imagínense un idioma que solo se hable en iuau, iuau. ¿Se dan cuenta? No hay la O que le hace más fuerte o la E. Entonces, por eso nuestros indígenas, que nosotros nos burlamos de ellos, no dicen patrón, ellos dicen patrón. ¿Se han oído? Nuestros indígenas no tienen. Entonces, todo patruncito, amurcito, cosas. Pero no es que no sepan hablar, es que en su estructura no hay la O. Sí se dan cuenta, chicos. O sea, y solo cuando tú conoces eso, es hasta te sensibilizas con eso, ¿no? Entonces no es que no puedan hablar español, ¿sí? Es que su estructura de lenguaje, ¿sí? Imagínense, incluso por una cuestión hasta de dulcificar, de culturalmente mejorar el otro idioma, ¿no? Hacen este cambio. Entonces cuando entiendes eso, dices, o sea, no te nace siquiera poder ser racista o poder ser discriminativo con este otro grupo étnico que tenemos en nuestro país. Entonces, por eso les digo, chicos, solo el conocimiento de nuestro país, solo el conocimiento de nuestra América Latina nos va a permitir quererla más. Y eso es lo que nuestras élites nunca lo han hecho. Nunca se interesaron en conocer más a nuestro país. Entonces, ese racismo ha hecho que de verdad las diferencias, ¿no es cierto?, sean aún mayores, porque no son solo diferencias económicas, sino son diferencias culturales, de ignorancia total, al punto de que un líder político tan importante como puede ser Nebot, su ignorancia le hace decir que estos se vayan al páramo, ¿no? Aquí no les vamos a dejar entrar a los indios, ¿no? Y que se larguen al páramo. O sea, así fue, pero eso no les estoy hablando hace 20 años, eso es hace, ¿qué?, unos meses, que uno de los líderes más importantes, alcalde de la ciudad más importante, de la ciudad económica de este país por más, no sé, 12 años, no sé cuántos años fue alcalde de Nebot, tenga ese nivel de desprecio, porque esas son las palabras, ¿no? Por nuestra cultura indígena. Es que, de verdad, a veces te das, ¿cómo puede ser esto? Por eso es que ustedes tienen que hacer ese esfuerzo por conocer más nuestro país, nuestra América Latina, y por eso estas clases nos sirven para eso. Porque lo último que se pueden permitir ustedes son actitudes racistas o ¿me entienden? O esas actitudes más conservadoras que no nos permite ver a nuestra América Latina como un crisol de culturas, ¿sí? Como esa raza cósmica de la que nos hablaba Vasconcelos, ¿no? Por fin la Dani. Muy bien. ¿Qué dice tequila mucho? ¿Tequila quieres, Dani? ¿Qué dice tequila? No, pero es una camiseta que mi papi me trajo de México. Mm, Pero estaba solucionando los problemas de internet porque está pésimo el internet acá.
Bueno, no importa, Dani, pero ya te tenemos en la clase, que es lo importante. No, sí le estaba escuchando todo, profe, en verdad, súper interesante. Sí estoy aquí pendiente. Está hablando del Ah, ya, quichua. chévere, Dani. Entonces, eso les digo, ¿no, Nicolás? Me parece genial que hagamos estas diferencias, pero uno de los puntos claves sigue siendo el lenguaje. Por eso que Fabi, que vas a... ¿Dónde está el Fabi? Ya se me fue. Ah, ahí estás. Por eso me parece interesante que estudiemos del Paraguay, porque ustedes se van a dar cuenta cómo cambia la cultura de un país cuando empiezas a recuperar tu propio idioma. ¿Sí? Yo les digo, y no les estoy exigiendo que estudien quichua, pero algún día váyanse a un pueblo indígena, un poco convivan, vean cómo comemos, ¿no? Ayer justo que les cuento que estaba con estos amigos españoles y me decía, ay, que comí riquísimo, una comida ecuatoriana muy rica. Le digo, ah, qué chévere, ¿qué comiste? Me dice, me llevaron a comer unos buenos filetes que ni sé cómo. Le digo, esa no es comida ecuatoriana, le digo. Dice, no, sí, me dijeron que era comida ecuatoriana. Le digo, sí, ahora quizás. Pero tradicionalmente la comida ecuatoriana no pueden ser filetes. ¿Por qué la comida ecuatoriana, como la comida tradicional en Bolivia? Cuando yo fui, dije, ay, Diosito, mejor me regreso al... No, mentira, pero ¿por qué la comida ecuatoriana no son estos buenos cortes de carne? No está. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que nuestra comida está en función de las vísceras, está en función prácticamente de vísceras? ¿Por Porque qué? a los indígenas, profe, quizás cuando fuimos colonizados, eso era lo que les tocaba a esa parte del animal. Exactamente. Porque los buenos cortes de carne, porque la carne de los animales se comían los españoles. Y lo que les tocaba a los indígenas eran las vísceras, pues el desecho del animal. Y en función de esos desechos logramos hacer nuestra comida tradicional, que también es riquísima, pero no hay que desconocer de dónde viene esa comida. El caldo de 31, por ejemplo. Si han de haber comido, no. O están muy aniñados. ¿Mm? ¿Qué es, pues, Dani? De lección a comer caldo de No, 31. profe, sí, ¿cómo no? Claro, un caldo O de sea, a mi familia le 31. encanta, ¿Han profesora, comido me fascina. morcilla o han comido Eso caldo de sí, tripa? sí, ¿No? ¿Se dan cuenta? tripita. Eso sí, pero el 31 sí no me gusta mucho. Pero no, Mi o sea, no, pero lo conoces, pero sabes ya lo que es el caldo de pero también. 31. Váyanse a un lugar, aquí hay varios lugares en Quito donde aún te venden estos caldos. Creo que en la Marín hay un lugar que se llama, vayan algún día, se llama Doña Miche, creo que se llama, está por ahí, vayan por la Marín y aprendan a ver esto, digan, miren, y esta es la cultura. Claro, nuestra comida tradicional no son los grandes, el cordon bleu o el corte de ribeye, ¿no es cierto? No, esa no es nuestra cultura. Porque como bien decía Aaron, o sea, de donde uno amamantó esta cultura fue una cultura totalmente eh, pues segregada, lastimada, ¿no es cierto? No, nunca fuimos vistos como iguales, ¿no? Entonces, y si se van a México es lo mismo. Los tacos, por ejemplo, la comida que se come con la tortilla, en México pasaba lo mismo. Los indígenas que tienen taco de ojo, taco de lengua, taco de labio, taco de sesos, si me dan cuenta, o sea, está en función de lo que comíamos y esa es la comida tradicional de la parte indígena mexicana. Claro, te vas al norte de México y ahí sí está las arracheras y toda la carne asada, no es el norte de México que no tuvo presencia indígena como tuvo el sur de México, es totalmente diferente. Son dos Méxicos diferentes, ¿no? Entonces los norteños, por ejemplo, ni siquiera comen maíz, no les gusta mucho el maíz. Ellos comen tortilla, pero de harina, de trigo. En la tortilla de maíz se come más al sur, del centro para el sur. Entonces te das cuenta cómo desde la misma comida se configura la cultura de ese país. Igual que nosotros. O sea, ustedes váyanse en algún lugar indígena y no es que... Y bueno, lamentablemente, pues también eso tiene que ver con el tamaño de la raza indígena en nuestro país. Sí, son mucho más pequeños. ¿Pero por qué son mucho más pequeños? Porque son siglos, bueno, ¿cuántos siglos son? Pues sí, son siglos donde tienen una muy mala alimentación. Y el Estado nunca se preocupó en darles mejor alimentación. Pero cuando ustedes leen los escritos
por ejemplo, de Bartolomé de las Casas o de los curas que eran los relatores, los cronistas de Indias. ¿Se acuerdan de los cronistas de Indias? De los que relataban la conquista de España. Decían, cuando llegan a México, decían, son unos ángeles. Así les relataban a los indígenas mexicanos, a los aztecas. Dicen que los aztecas eran seres súper altos, ¿verdad? Eran gente muy alta. Que los mismos españoles se asombraban de la altura que tenían los aztecas. Y lo mismo dicen de los incas. No eran razas pequeñas, porque había un proceso de alimentación muy saludable, ¿no? Se comían entre ellos. No, mentira. Una muy buena proteína, ¿no? Pero bueno, de que eran más altos, eran más altos. ¿Y ahora qué hemos hecho? Imagínense. Es una población desnutrida. La pobreza más alta en toda América Latina sigue estando en las culturas, en la población indígena. ¿Sí? O sea, tenemos índices de pobreza similares al África. Entonces se dan cuenta, o sea, es que es un dolor de patria, es un dolor de nación. O sea, dices, no puede ser que estatalmente no hayamos invertido en mejorar la condición de vida de estas poblaciones, que han crecido a su libre albedrío, ¿no? O sea, vean la gente en la Amazonía, a su libre albedrío. Nunca, nunca, a pesar de que del oriente, de la Amazonía sale el petróleo, nunca como política de Estado fue incluir a la gente de, por ejemplo, el Pastaza, Orellana, bueno, todos estos lugares, ¿no es cierto?, a la política estatal. Es más, hasta hace muy poco las carreteras para ir al oriente eran pésimas. ¿Alguien se ha ido a Baños alguna vez? A Baños de Agua Santa, aunque sea, váyanse a las piscinas, vean, por favor, pero vayan, digo, Diosito, chicos, ustedes hacer un paseo ahí para llevarles a conocer su país. Y así quiero enseñarles a América Latina, ¿no? Llévenos, profe, llévenos a dar un tour así por el Ecuador. Vamos a ver, podríamos hacer un tour, está muy bien. Claro, váyanse a Baños, y solamente a Baños, que es como decir la puerta al oriente. Ahora ya hay unos túneles bellísimos que tuvieron que abrir las montañas, pero antes el camino, el único camino que había para conectarte con la Amazonía era un bordeo que se hacía así ahora es ya turístico, ahora solo pasan bicicletas, pero antes era el único camino. No saben cuántos camiones se cayeron al abismo, cuántos de estas rutas que habían, o sea, porque les valía madres la gente del oriente. Ay, pues si se mueren, que se mueran, pues. Es hasta hace poco, que se hace la carretera al oriente. Y una de las posibilidades reales para conectar un país, ¿qué es? ¿Qué es? O sea, si realmente Las carreteras. Las carreteras, pues. Por eso es que mucha gente de provincia, por eso es que tienen la figura de Correa y dicen, ¿qué importa? Pero este man por lo menos nos hizo las carreteras, ¿no? O sea, más allá, eso es lo que le decía en la clase con Aarón, ¿no? O sea, digo, yo también soy crítica en algunas cosas, pero lo que hay que reconocer, pues. O sea, fue un periodo donde se apostó por mejorar el Estado, la presencia del Estado a nivel regional, a nivel provincial. Y uno de esos mejores ejemplos fueron las carreteras. Entonces, claro, ¿de qué me sirve hacer el país productivo si tengo unas carreteras hecho pedazos? Pues? ¿Cómo conecto Cuenca con Guayaquil, Cuenca con, no sé? Por años estuvimos desconectados. ¿Sí? Entonces, bueno, esto en referencia a lo que, al tema de Paraguay, que es con Fabián. Y vamos a ver eso, ¿no? Ustedes váyanse a Colombia, Diosito. Ahí te das cuenta la falta de amor y de cariño de esas élites. Es terrible, o sea, si ustedes quieren cruzar Bogotá con Cali, hay una sola vía. Hay una sola vía y es peligrosísima. Y así se llama la línea, creo que le dicen a esa, o la recta, una cosa así. O sea, las vías en Colombia son pésimas. Entonces ahí te das cuenta que no hay un proyecto de nación, pues ahí te das cuenta que, por ejemplo, para ir al Chocó, que es la provincia negra el departamento donde está la cultura afro en Colombia, es totalmente olvidado. O sea, el Chocó parece África. No hay ninguna política estatal en ese país para integrar a las distintas regiones, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta.
Pero ustedes se van a México con todas las críticas que podamos tener a los mexicanos. Les digo, yo ahí viví 15 años. Puta, aquí hay vías, ¿no? Por lo menos hay conexión, ¿no? Hubo el intento de incluso tener todo un sistema de ferrocarriles, o los mismos gringos. ¿Qué hicieron los americanos cuando empezaron a desarrollar el capitalismo en Norteamérica? Lo primerito que hicieron, Crearon conectar ferrocarriles y el autopistas. ferrocarril. Muy bien, Nicolás, exacto, fue el ferrocarril. No podríamos entender el desarrollo de Estados Unidos si no fuera por el ferrocarril. ¿Y qué hicieron en América Latina? Precisamente limitar el ferrocarril. Y ese fue uno de los desarrollos, Fabián, de Paraguay. Fueron los primeros latinoamericanos que trajeron el ferrocarril, porque sabían que esa era la posibilidad de conectarse. Y Paraguay era riquísimo, ¿eh? Putz, exportaban ya en esa época, eso les digo, tenían ellos muchas cosas para hacer telares, ¿no? Mucha materia prima y exportaban ya directamente a Inglaterra. Y trajeron el ferrocarril de inglés. Y los vecinos los minaron, acabaron con los paraguayos. Precisamente porque no eran estas élites ligadas a los poderes tradicionales españoles, ¿sí? Eran élites mucho más que surgieron de una condición mucho más, no tan oligárquica, no era esta misma lógica oligárquica que encontramos en el Brasil o en la misma Argentina, ¿no? Entonces fue, yo diría, incluso un proyecto regional acabar con los paraguayos, acabar con el Paraguay. Y lo lograron, lo lograron. Entonces, muy bien, Fabi, nos has dado ahí pie para a ver un poquito también estos distintos desarrollos que hay en América Latina, y el Paraguay es un gran país para ver esas diferencias, ¿no? Perfecto. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Steve, Yo, Jason, profe, Nicole. Sí, Nicole y Dani, por favor, ¿qué país van a ser? yo voy a ser Perú, profe. Muy bien, Perú, qué genial. ¿Por qué Perú? Porque estaba viendo, o sea, revisando un poco la historia y estaba viendo como que esto de la era del guano, el declive y el ascenso, hasta el fujimorismo, que me pareció súper interesante. Entonces, son etapas como que súper interesantes del Perú y la transición me impactó mucho. Perfecto. No, Perú también es un país muy lindo de estudiar. A diferencia de, que eso les decía, a diferencia de Ecuador o a diferencia de países donde las capitales están al interior, el desarrollo de Perú es un desarrollo totalmente desigual, ¿sí? Y eso es clave, Nicole, que tengas, porque Lima de alguna manera representa no solo el poder económico, sino también el poder político, ¿sí? Y los peruanos, si nosotros somos racistas, ellos, o sea, se dan la vuelta con todo y pañuelo, ¿no? O sea, imagínense. O sea, aún el racismo es mucho más fuerte también en el Perú, precisamente por esa división que hubo, ¿no? Por lo menos nosotros, de alguna forma, no nos pudimos desconectar totalmente porque al ser la capital política y no ser la capital económica, dependíamos de estos poderes regionales, de estos poderes locales, ¿no? Pero en el Perú no. Entonces el mundo indígena es totalmente desconectado. Solo así se puede entender a Sendero Luminoso. Solo así puedes entender por qué la guerrilla en el Perú sí se logró establecer, ¿no es cierto?, con muchas de las comunidades indígenas. Hay una película lindísima, Nicole, a ver si te la paso, se llama La Boca del Lobo. A ver si la vemos. No la vimos el semestre pasado con ustedes, ¿no? ¿Verdad? Es una película bellísima, la tenemos que ver y la tienen que ver, porque es precisamente donde muestra esta lucha de Sendero Luminoso entre los militares, ¿sí? Y los indígenas, que de alguna manera los indígenas estaban en un fuego cruzado, ¿no? O sea, tenían que depender de unos y de otros. Pero ¿por qué Perú llega a tener esas contradicciones tan grandes? Es precisamente por esa ruptura que hay de la élite peruana que no logró entender y no logró hacer para sí su cultura indígena, ¿no? Aunque viven muchos, uno de los países que más vive de ese turismo indigenista, ¿no? Pero nomás porque te muestra Machu Picchu y esto y ahí se quedó. Pero nunca lograron integrar a la población indígena al desarrollo de la nación peruana, ¿sí? Entonces vamos a entender cómo surge, por ejemplo, Sendero Luminoso, por qué un tipo como Fujimori, ¿no es cierto?, logró tener tanto peso,
¿por qué los chinos y los japoneses sí lograron ser una migración en el Perú y por qué no llegaron a Ecuador? ¿Saben eso? ¿Por qué sí fueron al Perú y no acá? ¿O por qué sí están en Brasil? La colonia más grande de japoneses después del Japón, ¿saben dónde está? En ¿Ah? Perú, tal vez. No, te oí Sao Paulo con los labios, pero no. Pensé que dijiste Sao Paulo, pero está en Sao Paulo. Sao Paulo tiene la colonia japonesa más grande después, después del Japón, donde más japoneses hay, está en Sao Paulo. Sí les conté, una vez estuve en Brasil, pero fui a Bahía. No, tienen que ir a Bahía, chicos. Perdón que les cuente que sí he ido, pero no es por mala, no es para motivarles, para que ustedes también vayan. No, no crean que me hago la odiosa. Entonces voy a Bahía, bellísimo, chicos, unas playas así. No, Bahía maravillosa. Entonces yo dije, pero tengo que conocer algo más. Pero lo más cercano que tenías no era Río, porque Río está mucho más abajo, está más lejos. Y está Sao Paulo. Entonces me fui a Sao Paulo, me quedé unos días y me fui a un parque que ellos tienen bellísimo, es como el parque más importante que tienen, ¿no? Ahí en el centro de Sao Paulo. Me fui, no. Yo me quedé sorprendida, hasta hice videos y todo. 7 de la mañana, 8 de la mañana creo que era, y ya veías ahí unos japoneses tal cual cantando bossa nova, o sea, eran todos los japonesitos corriendo ahí, pero claro, como no, nosotros no tenemos este vínculo, ¿no es cierto?, de entender estas otras culturas, era genial, porque eran japoneses tal cual, porque no es que se mezclaron, ¿no? Los japoneses llegaron a inicios del siglo XIX, ya llevan como 100 años, un poquito más de 100 años en el Brasil, pero es una migración tardía. Sí, cuando vivía la época de la crisis en el Japón y de la Primera Guerra Mundial, acuérdense, pues muchos japoneses salieron, pero venían con familias. Entonces, no hubo este encuentro, sí hay también, pero como tal, un encuentro como el que hubo entre los españoles y nosotros, no hubo así, pero es genial porque veías a muchísimos japoneses, ¿no es cierto?, hablando en portugués, cantando bossa nova, o sea, tal cual integradísimos a la cultura brasileña. Entonces me pareció fabuloso eso, ¿no? Entonces ver a las japonesitas así, en plan brasileñas, ya ven cómo son las brasileñas, ¿no? Pero ellas también, ¿no? Sí, súper sexys ahí corriendo 8 de la mañana, dije, genial está. Y eso es la riqueza de las migraciones y las culturas, ¿no? Cómo podemos integrarnos. Pero bueno, eso que vivieron los brasileños y los peruanos, no lo vivimos los ecuatorianos, ni los mexicanos, ni otros países. Porque como política de Estado, o sea, por ejemplo, en México es uno de los países que tiene muy poquita presencia o sea, ver un negro en México es rarísimo. Y si tú ves un negro en México, seguro es haitiano, ¿eh? Seguro es uno de Haití que se nos quedó aquí. Pero no hay negros en México. O ustedes, no hay. Porque fue política de Estado prohibir la migración de africanos y también fue política nuestra, porque en la época en que empezaron las migraciones, nosotros estábamos con García Moreno y García Moreno prohibió la entrada de chinos. Dijo, no, aquí no entran. Y entraron al Perú. En las cosechas del arroz y todo eso, ellos entraron para... Pues imagínense, como política de Estado no tenemos nosotros ni migración china ni japonesa. Habrá que ver eso con más profundidad, Nicole, ¿no? Para ver cómo se configura también las nuevas migraciones peruanas y solo así entendemos cómo Fujimori pudo ser presidente, que aunque es de descendencia japonesa, pero le dicen el chino, ¿no? Le dicen el chino. Y cómo pudo lograr tener tanta fuerza y tanta conexión con los poderes, con las clases populares en el Perú, ¿sí? Pero es un gran país. Perú me encanta y vamos también a dar lecturas para entender al Perú. Bueno, ¿quién más? Rapidísimo que se nos acabe la clase y hoy quiero ver los países de todos. A ver, Sebas. Profe, sí, alguien escogió Ecuador ya, o puedo hacer sobre Ecuador. Mira, me gustaría que no sea Ecuador, porque ya Ecuador vamos a hacer referencia. Yo voy o sea, en función de que ustedes vayan estudiando esos países, yo voy a hacer referencia al Ecuador. Me gustaría que aprovechen la clase y que aprendan de otro país, Sebastián. Así. Ok, entonces estaba pensando en Panamá.
Va muy bien, me parece muy bien. Panamá es genial también porque vamos a entender cómo la crisis de las élites colombianas, ¿no es cierto? Cuando se estaban dividiendo cuando esto en la época de Simón Bolívar, cuando se estaba pensando en la integración de la Gran Colombia, las élites colombianas, por estar más pensando en sus líos internos, esto que les digo de la guerra de los 100 días y esto que va a ver Nicolás, descuidaron la parte norte de Colombia, ¿sí? Y la escisión de Panamá precisamente es gracias a los norteamericanos. Son los norteamericanos los que crean Panamá, fuerzas norteamericanas, que ya habían Claro, visto el canal de Panamá como para un... crear el canal. Exactamente, exactamente. Por eso les digo, chicos, tenemos que conocer la historia de nuestra América Latina y ver cómo, o sea, pues yo diría, esta prácticamente violación que hemos tenido en nuestra soberanía interna ha hecho que estas divisiones de países hagan de muchos de nuestros estados inviables, ¿no? Como lo que pasa en Centroamérica. Yo diría, Ecuador no está muy lejos de eso, ¿eh? Pero Panamá es precisamente eso, Sebastián. Surge a través de la falta de visión de las mismas élites colombianas y de la presencia de los norteamericanos y que vieron en Panamá prácticamente un comodín para tener injerencia más directa en América Latina. ¿Cuál es la moneda en Panamá? ¿El Balboa? Es el dólar, chicos. Pero Una también me parece economía que es esa, ¿no? totalmente dolarizada. Creo que aún tienen, pero son totalmente dolarizados, ¿no? Totalmente dolarizados, ¿sí? Prácticamente es una economía casino, así le llaman. Y vamos a ver, está muy bien Panamá. O sea, para estudiar, ver qué pasa con Panamá, ¿no? O sea, qué ha ocurrido o sea, más allá del canal de Panamá y de los sombreros del Panama Hat, que ni siquiera es de ellos, porque es nuestro, ¿verdad? Eh, ¿Qué ha sido de Panamá y cómo también se instaura como una puerta para América Latina y pues sí, pues le da a América Latina también una visión, una salida para Europa? Sí sabían la historia del Panama Hat, ¿no? ¿O no sabían? ¿Por qué se llaman Panama Hats? Los sombreros nuestros, los de Montecristi, los sombreros de paja toquilla. ¿Mm? ¿Quién sabe? ¿Por qué les dicen Panama Hats y no les dicen los sombreros ecuatorianos o cualquier cosa ecuatoriana? A ver. Porque desde Panamá se exportaban los sombreros, pues chicos. Básico. De ahí salían los sombreros. Pues no ven que desde aquí no podíamos exportar nuestros sombreros y eran unos sombreros muy solicitados en Europa. Pero esos sombreros que salían del Ecuador llegaban a Panamá y como eran gustaban mucho, entonces como todo salía de Panamá, entonces empezaron a llamarse los Panama Hats, pero porque salían de Panamá. Esa es la única explicación. Pero de verdad son nuestros sombreros, son unos sombreros de paja toquilla, ¿no? Que los panameños no los hacen, los hacemos nosotros. Pero en el mundo se conoce como el Panama Hat. ¿Sí? Esa es la única explicación. Perfecto, Sebastián. Entonces, vamos a estudiar Panamá contigo. Ya. ¿Quién más falta? Bueno, Nicole Perú. A ver, Jason. ¿Ves que sí te Yo, profe. funciona bien la cámara, Jason? Hecho el loco aquí. No, profe, yo prendí la cámara ahorita porque no les veo, de hecho, a todos. Ahorita no les veo a nadie. Por eso yo prendo Es que el problema como el que tiene la lejita, que a veces estamos todos con cámara y aparece un signo de exclamación ahí arriba. Y no les veo. Entonces, por ejemplo, solo ahorita le veo a usted, profe, y le veo a Nicolás. Al resto no les veo. Entonces Pero yo no apago la importa, cámara, pues prende yo nomás apago un la cámara poquito. para que tener la conexión solo de audio, porque si tengo la cámara, o sea, no se escucha a veces. Entonces Ya, no yo importa. Está justo bien, nomás te activo. estaba molestando. A ver, entonces Ah, dime. sí, profe, bueno, justamente se me ocurrió escoger Bolivia porque de entre todos los países de mis compañeros, prácticamente Bolivia ha tenido en especial conflictos con Argentina, que digo, con Chile, por el tema del mar. Y me parece algo también muy interesante la historia, más que todo la republicanización que ha tenido Bolivia en ese sentido y todo el proceso
de la explotación minera que trajo consigo en todos los gobiernos que, bueno, que he revisado y he visto de este país es que prácticamente las políticas de Estado giraron en torno a la minería y de hecho, justamente estaba leyendo y también hubo un tema del gobierno militar que, si no me equivoco, fue desde 1964 a 1982. Cabe recalcar Desde que... 1952. Fue en 1952 Sí, que fue la sí, revolución en sí, y Bolivia, ¿no? también hacen, es algún caso muy interesante porque cité este año del 1954 hasta del 1982, porque después se instauró nuevamente un gobierno militar, pero no fue del todo como que justamente René Barrientos, que asumió el El poder en general el 60, Barrientos. ajá, el general Barrientos que asumió el poder en el 66, ya lo hizo como civil. Justamente la cúpula militar ya al momento de ascender al poder no lo hizo ya como general, sino lo hizo como civil, o sea, en servicio pasivo. Entonces, hubo conflictos en ese sentido y en la gobernabilidad, de hecho, fue conjuntamente con los militares. De hecho, el presidente dependió de la junta militar. Y también, profe, me gustó este país porque eh, prácticamente, o sea, como hemos estado hablando del tema de los idiomas, del tema del quichua y el tema de la aymara también, es uno de los países que, bueno, a pesar de cuando llegó Evo Morales al poder, eh, como en todo gobierno, tuvo sus pros y sus contras. Uno de ellos, de estos pros, es formar como el Estado plurinacional de Bolivia. En ese sentido, trató como que de hacer una reorganización de todas las comunidades indígenas para, por ejemplo, él trató la política de las nuevas reformas agrarias, la nueva reforma de minería, que impulsó más o menos como que el tema del trabajo para el tema de los indígenas, agruparlos en ese sentido y que ayuden con el tema de la mano de obra. También, profe, escogí este tema porque justamente en el 82 fue cuando se retornó a la democracia en Bolivia. Y casi más o menos tiene relación con el Ecuador en el sentido de que nosotros regresamos a la democracia en el 79. Y creo que 4 años, 79, sí, 3 años más tarde, Bolivia también hizo lo mismo. Entonces creo que hay un tipo de relación más o menos ahí en el tema de la transición de la dictadura a la democracia. Y Perfecto, muy también, bien. profe, algo muy puntual es que quisiera ver el tema de los conflictos tanto que Bolivia ha tenido con el Brasil en la Amazonía, como los conflictos que se tuvo con Chile, con la alianza, claro, de Perú con Bolivia, que lastimosamente fue con la pérdida de los territorios, tanto para los peruanos como para bolivianos. Y de hecho es un conflicto que hasta en la actualidad se está en discusión, de hecho, porque los bolivianos mantienen en pie, como asimismo tienen los venezolanos, el reclamo de la Guyana Esequiba igualmente. Entonces, son conflictos que se existen en Sudamérica y que aún en la actualidad, a pesar de que han sido conflictos de guerras que fueron en el siglo XX, aún se sigue topando en la actualidad y eso no, a pesar de que somos un solo continente, todavía existen estos quebrantamientos entre gobiernos. Estas Entonces, diferencias, sí, claro. Vamos a es ver eso, quizás interesante. nos metemos con Guerra del Pacífico, nos metemos con la Revolución del 52, ¿no? Como les decía Ajá, en la el clase 52. pasada, ¿cómo entendemos que el Che Guevara decidió irse a Bolivia? Después de hacer la guerra en Cuba, dice el próximo país tiene que ser Bolivia. Y le matan, ¿no? O sea, donde le Exacto, le matan. matan. De hecho, le mataron en Bolivia. Al Che Guevara es en Bolivia. Pero bueno, Ajá, eso dejemos para la próxima clase. ¿Por qué Bolivia? ¿Por qué Bolivia? Pregúntese. ¿Por qué no fue México, que estaba cerquita? ¿Por qué Bolivia? Tarea para la próxima semana. Bueno, se terminó nuestra clase. Por favor, Steve, ¿quién más falta? Dani Yo, también. Ya. México. ¿Y Emily? Emily no se ha pronunciado para nada la clase de hoy. ¿Sí estás, Emily? ¿O no me Sí, dejaste sola? profe. Ya, bueno. Nos vemos la próxima clase, por favor, y terminamos los países. Les voy a mandar mi tesis. Vamos a empezar a leer los primeros capítulos, el primer capítulo de división de cómo están los poderes a nivel regional, porque eso nos va a ayudar para entender todos los países que vayan a ver. ¿Sí?
Entonces vamos a leer el tercer capítulo, ¿ok? Aarón ya tiene un poquito avanzado, así que me va a ayudar con la exposición a próxima clase. Bueno, cuídense, nos vemos, por favor, preparados con esos países y nos vemos. ¿Cuándo es? El viernes, ¿no? Nuestra clase. Sí, profe. Y profe, Por favor, preparados de esos países y ya les mando mi tesis, o les cuelgo en la plataforma o les mando al WhatsApp, ¿ya? Profe, una pregunta, disculpe, para la preparación de nuestros países, ¿qué podemos ver o con qué empezamos o cómo Por lo... eso les digo, vamos a empezar con mi tesis, vamos a leer, vamos a estructurar cómo son los poderes a nivel regional y sobre eso que vamos a ver, porque yo me voy a centrar más en Ecuador, vamos a ver el caso Bolivia, Colombia, ustedes van a ver sus países. ¿Sí? Entonces, con esta secuencia que vamos a ver en las lecturas, vamos a entender sus países. Y ya como ya sé qué países vamos a estudiar, voy a poner en función de sus países también las lecturas, ¿sí? Entonces, ya sé Panamá, bueno, vamos a ver cómo estudiamos Panamá o cómo estudio Bolivia, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ya vamos, los primeros capítulos vamos a leer mi tesis, que les va a dar una buena referencia. Y así también me critican, vemos si estuvo bien o no. Profe, ¿qué he escrito aquí, por favor? Esto no es así. Mire, ya descubrí que es así, ¿no?